Luego de las sendas amenazas que han lanzado organizaciones culturalistas, mejor llamadas etnicistas, como es la Alcaldía Indígena de Sololá, la ya famosa directiva de los 48 cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca en contra de la Fiscal General de la Nación por procesos legales que se están llevando en contra del partido Semilla, resulta procedente analizar no solamente el contenido, sino la razón de estas movilizaciones. Hagamos un poco de memoria. Cuando el presidente Álvaro Colón fue acusado por el asesinato contra el abogado Rodrigo Rosenberg en el año 2009, hubo muchísimas manifestaciones ciudadanas. Estas fueron enfrentadas con movilizaciones oficialistas. La mayoría de aquellos defensores del partido de gobierno, que era la UNE, y que fueron instigados precisamente por la esposa del presidente y la que acaba de ser candidata a presidente en estas elecciones 2023, habían sido esencialmente personas que eran beneficiarios de los programas asistencialistas. Pero dentro de ese grupo de oficialistas aparecieron dos organizaciones. Por un lado estaba la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, que, como verán, hacía énfasis en su carácter de clase, como remanente ochentero, y también estaba la CONIC, que era la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, que se mostraba un poco más fluida en esa visión postmoderna, al agregar el término ya netamente cultural. En fin, estas organizaciones que tuvieron mucha actividad reivindicativa en la década de los 90, finalmente lograron parte de sus objetivos y la de sus patrocinadores, obviamente, al ser aceptados en diferentes instancias del Estado como representantes del pueblo, no por ser refrendados en sendos procesos electorales, que por cierto no eran necesarios. Así fue como llegaron a instancias, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, del Fondo de Tierras, del Fondo de Desarrollo Indígena y otras muchísimas más. Los cuestionadores del orden ladino luego se convirtieron en piezas clave del sistema colonial. Conforme estas representaciones desplazaron a los manifestantes profesionales, las organizaciones mutaron. Luego prácticamente desaparecieron y al menos en su parte reivindicativa. Ellos estuvieron presentes en esas manifestaciones. El globalismo presente en las elecciones del 2023 ha sido aprovechada por organizaciones que al menos ahora no se presentan pretenciosamente como representantes a nivel nacional de nada. Sin embargo, sí tienen algo en común, y es el enorme contenido chauvinista o etnocéntrico, y asumen con osadía que su sola presencia representa virtud en tanto que indígenas. Y lo peor es que quienes los presentan, como son periodistas y académicos, les agregan el aspecto místico, incluso hasta mesiánico. Aplican, por ejemplo, hace unos días aplicaron una sanción simbólica en forma de pegarle con rama de membrillo a fotografías de esos funcionarios cuestionados, los que hoy son presentados como enemigos. Un acto lleno de violencia que evoca como cosa muy interesante la serie de castigos crueles e inhumanos que muchos de ellos aplicaron acusados de robo en sus propias poblaciones, en muchas aldeas aquí en Guatemala, que por cierto hubo un momento en el que nos hicimos famosos a nivel mundial por la cantidad de linchamientos. Pues ahora pues hacemos esto, o mejor dicho, ellos lo hacen en forma simbólica y controlada. Ahora resulta ser de que esto es refrendado y aplaudido por los activistas y por políticos de semilla, que intentan usar todo esto como caja de resonancia para lograr la impunidad de sus actos.
Vemos a la junta directiva de los 48 cantones actuando con todo descaro, movilizando obligadamente a los vecinos o pena de cortarles el agua, de no hacerlo. Los obliga a no trabajar por días enteros, además de impedir que otros miles más se movilicen a sus trabajos, a sus negocios, todo con tal de que les acepten sus desplantes, porque ellos son la verdadera voz, entrecomillada, del pueblo indígena. Ahora está también la alcaldía indígena, la misma que bloqueó el ingreso de productos manufacturados a la cabecera municipal de Sololá durante la pandemia, bajo el argumento de que estas medidas afectaban a los productores agrícolas. Esta fue una medida que se hizo en toda Guatemala, pero ellos simple y sencillamente dijeron no vamos a recibir camiones de agua gaseosa, de cerveza y de otros muchísimos más productos que venían de la ciudad de Guatemala. En realidad, esta organización está conformada por empresarios, pequeños empresarios, comerciantes, medianos agricultores y los nunca ausentes funcionarios públicos e intelectuales locales que hacen uso de la cultura para imponer sus intereses. Bajo ese mismo argumento está también el llamado Parlamento Xinca, no Maya, por cierto. Esta es una discusión antropológica en la que no incurriremos el día de hoy. Esta organización y la existencia misma de ese grupo étnico son particulares, sobre todo porque a inicios del actual siglo su desaparición era un hecho. Todos los miembros de ese grupo habían sucumbido al mestizaje, pero luego de la revitalización financiada por ONGs que estaban luchando en contra de proyectos mineros, de repente campesinos sin una identidad cultural novedosa y llamativa se convierten en xincas y con ello logran reconocimiento. Son el único grupo étnico cuya única identidad es el nombre que utilizan. De ahí en adelante, nada. Y este delirio colectivo fue pagado con fondos de la cooperación internacional. Me gustaría decir que todas estas organizaciones tienen en común la identidad cultural, su enfrentamiento al poder, su decolonialidad, pero eso no es cierto. Son solo expresiones de la evolución del discurso victimista, por un lado, y la ambición de los políticos étnicos. Ellos han visto lo provechoso que es vestirse a la usanza y mandar a tallar un cetro edil, ponerse un sombrero y gritar diatribas en perfecto castellano con el respectivo acento que por cierto tenemos todos. ¿Qué buscan? Pues bien, lo mismo que buscó Senoc, Conic, Ubok, Copmagua, Mahahuilquij, Comje, Conabigua, Cedro y me disculpan a las que no menciono en esta remembranza. Todos buscan poder y dinero, así de sencillo. No les basta con ser reconocidos como ciudadanos. No quieren jugar con las mismas reglas de los partidos políticos. Lo que desean, simple y sencillamente, es estar en la mesa de gobierno, asumir su representación moral, más que una numérica, porque no están refrendados por el voto. Son solamente eso, humo. Mi nombre es Julio Valdés. Gracias amigos por haberse suscrito. Espero no estarlos decepcionando. Por favor, activen la campanita, así se les va a ir notificando cuando saquemos nuevos videos con análisis de la política nacional y un poco de la internacional. Nos vemos.